Gracias, compañeros. Sí, a esta hora les quiero comentar que, en efecto, ese es nuestro tema. Un tema que no va a pasar en tendencia y que el día de hoy, más que todo, quisiera que si usted, señora, señor, está viendo este programa, llegó la hora a través de Extra TV y quiere ayudarle a sus hijos a hacer mejor sus trabajos, a llevar una mejor vida estudiantil y sobre todo si usted está en la escuela, en el colegio o es un estudiante o estudiante universitario, preste atención porque hoy Esteban Mora está aquí con nosotros en el set de Llegó la Hora para aclararnos todas las dudas que tenemos precisamente sobre la inteligencia artificial y la manera en que la estamos utilizando para el estudio. Esteban, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Llegó la hora de hablar de inteligencia artificial. Qué dicha. ¿Verdad? A ver, Esteban, háblame un poquito porque para empezar, de manera sencilla, yo quisiera que vos nos expliques cómo estamos utilizando y qué es la inteligencia artificial dentro del estudio. Ok, la inteligencia artificial es un recurso que nos ayuda a pensar. Ese es uno de los grandes errores que nosotros estamos cometiendo a la hora de utilizarla. Y hace poco que tanto la gente que hace ChatGPT como la gente que hace Claude Anthropic publicó la forma en la que la gente lo utiliza, siguen sacándole muy poco jugo a la inteligencia artificial. Nosotros podemos utilizarla para extender nuestra capacidad mental, que no es un asistente, es un compañero de trabajo. Vino y se va a quedar. No sabemos cuánto va a evolucionar. O sea, se habla mucho de desarrollo de conciencia, se habla mucho de inteligencia general, la que ya puede pensar y aprender por sí sola. Y va evolucionando muy rápido. Todas las semanas hay algo nuevo. Y todo eso nos beneficia a nosotros y nos hace la vida muchísimo más sencilla y puede extender nuestra capacidad. Y en el estudio es fundamental utilizarlo hoy en día. Utilizan mucho la palabra complemente. Utilizar la inteligencia artificial con lo que tenemos hoy en día es un buen recurso. Es que, no sé si te acordás, muchos años atrás, cuando todavía teníamos que, bueno, la enciclopedia de papel pasa al CD, como en carta, claro, por ejemplo. Eso era una ayuda. Luego entra el web, que lo hace muchísimo más sencillo y sobre todo lo democratiza. Pero ya la inteligencia artificial me permite ir muchísimo más rápido, explorar muchísimas fuentes y ella busca por mí. Entonces, claro, es un complemento. Y si nosotros lo aprendemos a utilizar bien, ese complemento nos potencia de una forma impresionante, que es donde yo creo que todavía estamos muy quedados porque no lo estamos entendiendo. Hay papás, mamás que, por ejemplo, no saben cómo utilizar un ChatGPT, por ejemplo. No sé si te acordás cuando uno estudiaba en la escuela que Dios guarde utilizar una calculadora. Y también en el colegio, ¿sabes? Hay que sacarlo. Y sí era fundamental hacerlo. Yo recuerdo un profesor en el colegio que dijo, no entiendo por qué esto, porque de todas formas todo el mundo tiene acceso a una calculadora y se van a seguir utilizando. Lo que hay que aprender es a utilizarla. Hoy en día es exactamente igual. O sea, la gente está como que poniendo en una barrera en inteligencia artificial creyendo que nosotros no podemos pensar si la utilizamos. Lo cual en algunos casos es cierto. Hay gente que se vuelve muy perezosa y toma lo que le sale en la inteligencia artificial y lo publica. Y lo pega, copia y pega, digamos. Pero esto es casi que un arte. Vos tenés que aprender a preguntar, tenés que aprender a investigar. Nunca te va a salir la respuesta a la primera. Tenés que aprender un poquito de ingeniería de prompts. Es cómo hacer la pregunta correcta para que ella te responda. Y después vos tenés que hacer tu parte. Entonces es como tener un asistente permanente que no se cansa, que tiene otras perspectivas, que tiene muchísima más información a tu servicio. A ver, Esteban, si yo, por ejemplo, estoy hablando del agua y soy padre de familia o soy incluso estudiante de escuela o universidad y yo quiero información, ¿cómo podría ser un ejemplo clave y dónde ingresar para poder explicar sobre ese tema? Ahí tenés, y de forma gratuita puedes utilizar tanto ChatGPT como Gemini, incluso la gente que utiliza ecosistema Microsoft puede utilizar Copilot, pero hay muchísimas más. O sea, hay decenas de inteligencias artificiales perfectamente entrenadas y gratuitas. Pero si yo tengo un hijo en la escuela, lo que tengo que aprender a preguntar a la inteligencia artificial es, mira, pensando en un niño de 10 años, necesito que me describas, por ejemplo, el ciclo del agua. De forma como si fuera un cuento para que un niño lo entienda. Ya ahí le estás no solo dando una instrucción, explíqueme el ciclo del agua, sino le definís un contexto que es para un niño de 10 años y le definís una forma de un cuento para que sea muchísimo más sencillo que la persona lo entienda. Actualmente, Esteban, pues esto está facilitando muchísimo el trabajo en general y lo digo hasta de manera personal. Porque vamos complementándolo, no lo utilizamos al 100% sumergidos a copiar, pegar, pero nos ayuda a complementar el trabajo o en el estudio. Recién a mí me decía una estudiante de universidad,
es que la inteligencia artificial me juega una pasada, porque estoy haciendo un trabajo y la profesora de la universidad me indica que mi trabajo está detectado como inteligencia artificial. ¿Qué hacer en esos casos? Ok, eso es que cuando la inteligencia artificial aparece, mucha gente la empieza a utilizar para generar contenido escrito, por ejemplo. Entonces escribían libros completos, ensayos, trabajos, blogs, con una idea muy sencilla, te lo redactaba. Ella tiene una forma de redactar particular y aunque vos puedes perfectamente acomodarla. Entonces se desarrollaron herramientas también de inteligencia artificial para detectar ese tipo de copias. ¿Okay? Digamos que ahí se simplifica mucho el uso porque no tenías que pensar, pero ahí está justamente el error. Ahí lo que estás utilizando la inteligencia artificial es como un sustituto y es un sustituto tuyo, lo cual sería como que bastante irónico. Vos tenés que verla como un complemento, como dijiste ahora. Entonces, si quiero redactar algo, okay, ¿cómo lo defino? Al final la forma, o sea, el texto resultante puede ser el proceso de varias capas de investigación. Pero por en serio, ¿por qué no poner la inteligencia artificial a investigar? ¿Cómo puedo hacer ese trabajo diferente? ¿Qué línea me puede aportar? ¿Qué cosas no estoy viendo? Ahí es donde ella me puede aportar valor más allá de la redacción. Y es que nos estamos tal vez entrando un poquito también en la parte escrita, pero entiendo que la inteligencia artificial el día de hoy nos brinda, Esteban, muchas herramientas para la creación, por ejemplo, fotográfica, para irnos a la parte de video, hasta musical incluso. ¿Qué otras herramientas actualmente están apareciendo que podemos complementarlas, utilizarlas para que nuestra educación sea de la mejor forma? Sí, tenés la parte de video, que tal vez es la parte más costosa y la más limitante porque de por sí sola la inteligencia artificial consume mucho recurso. Ahora generar video es todavía más pesado. Por eso Google, que es de los más completos, te limita bastante y tienes que hacerlo casi que de pago. La parte musical, eso es una de las que están como que ponerle un asterisco porque aquí van a haber muchas demandas porque no revelan cómo entrenaron la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se entrena, o sea, yo le doy contenido y contenido y contenido y ella aprende. Entonces demandas van y vienen, pero entonces tenés un problema con de dónde sacaron las canciones para entrenar esto. E igual es la imagen, la generación de fotografías. Con eso hay un pequeño problema que es pequeño entre comillas, que es justamente la creación de una nueva realidad. O sea, que ahora se puso de moda que vos estás abrazado a una persona que es una celebridad. Ok, si vos ves estas fotos son realistas y en qué momento ponen un político a la par de una persona y se crea una realidad que nadie va a investigar y eso puede ser un problema. Pero para mí la parte más importante de la inteligencia artificial en este momento es cuando ellas empezaron a razonar. No como el humano, ellas no pueden razonar como nosotros. Que eso que quede bien claro. Exacto, que eso es importante porque hay una cosa que se puso de moda hace mes y medio, de moda en las noticias, y es justamente que un muchacho, un adolescente en Estados Unidos se suicidó. Y se reveló que muchas de las conversaciones de sus problemas estaban hechas en ChatGPT. Entonces, esa psicosis de IA, la gente está diciendo, ok, entendé que es una máquina y entendé que es tu complemento, pero no es un sustituto de un montón de cosas, mucho menos de ayuda. Pero cuando entra la parte de razonamiento, eso nos da a nosotros una ventaja increíble, porque podemos ponerla a pensar. Entonces me puede dar perspectivas que yo no estoy viendo. Por ejemplo, si la quiero utilizar para la escuela, es qué clase de, por ejemplo, ejercicios puedo ponerle a mi hijo para que aprenda sobre química. Ok, quiero hacerle a mi hijo, por ejemplo, un examen sobre los gases nobles. Entonces, dame 10 preguntas. Ok, y ahí la estás utilizando diferente. Entonces, no es un sustituto, la convertís en un asistente. Y con lo que estamos conversando, Esteban, invitamos a la gente también a que nos puedan hacer sus consultas a través del 7003-1234, que es nuestro WhatsApp, que podríamos decir que el WhatsApp empezó también ya a incorporar la inteligencia artificial y la tenemos pues por todos lados también. Es que ahí hay una pequeña trampa. Ok. ¿Cómo se entrena la inteligencia artificial? Con contenido. Si vos se la pones a WhatsApp, vos le estás dando contenido gratis para entrenarla. O sea... Vamos a ver, ahora se está hablando, por ejemplo, de la burbuja de la inteligencia artificial. O sea, Oracle, la empresa Oracle en este momento y Larry Ellison Larry Ellison les bancó a Elon Musk como la persona más rica del mundo, justamente porque se le contrató para que su data center, que es enorme,
albergue inteligencia artificial. Entonces, claro, las acciones se dispararon y con eso su valor de mercado. Entonces, claro, está moviendo toneladas de dinero, pero se habla de una burbuja. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, la burbuja del .com, la burbuja inflacionaria. Tarde o temprano se va a reventar y va a alcanzar su valor normal, pero se está moviendo supremamente rápido. Entonces, sí, hay que utilizarla. Afortunadamente, hay mucha que es gratuita, pero nosotros tenemos que aprender a verla como un beneficio, algo que nos potencie, no algo que nos sustituya. A ver, aprovechándote, Esteban, no sé si sos papá o no, pero ¿qué papel están jugando los padres de familia para acompañar a nuestros hijos en este proceso de aprendizaje con las tecnologías? Para mí creo que es una obligación que los guíen, pero que los sepan guiar, no que solo que les enseñen, sino que los sepan guiar, porque justamente puede pasar lo que le pasó a este chico en Estados Unidos. ¿En qué momento la inteligencia artificial se convierte en un sustituto del consejo del padre? Por eso es que tiene que haber un acompañamiento y tiene que haber una guía. Decirle, ok, aquí está ChatGPT, preguntarle cualquier cosa, eso no es. Es enseñarle a preguntar, es delimitarle las barreras, entenderle cómo funciona y literalmente decirle en qué momento tienes que pedirme ayuda. Ahora, creo que aquí el sistema escolar, sería un consejo para todos los gobiernos que vienen, es que ya deberían definir una política nacional de inteligencia artificial, porque esto vino para quedarse. Y viene fuerte. Exacto. Entonces, ¿esto nos puede dar a nosotros como país una ventaja competitiva? Sí. ¿La inteligencia artificial va a sustituir muchos empleos? Sí, ya lo está haciendo y va a ser, como dicen algunos, muy duro lo que viene. Pero entonces, si nosotros como país aprendemos a utilizarla y enseñamos a las generaciones que vienen, podemos tener como país una ventaja competitiva. ¿Qué empleos está sustituyendo ya? Por ejemplo, programación es uno. Toda la parte de soporte al cliente se está haciendo por inteligencia artificial. Se habla de que el 90% de esos puestos se van a sustituir por inteligencia artificial. El problema es que antes nosotros la empezamos a ver de nuevo como algo que vos le preguntás y responde. Es como, alguien hizo una comparación un día de estos que me parece excelente. Es como una calculadora de letras. O sea, porque ella lo que hace es buscar palabras por proximidad. O sea, es un procesamiento muy pesado, más allá del número, pero a fin de cuentas es eso, una calculadora de letras. Pero cuando ella aprende o da atisbos de que puede pensar, ¿verdad? Ya ahí se te complica un poco más, porque entonces ella puede darte líneas. Lo que no está haciendo en este momento, y no existe nada más en modelos de desarrollo, pero no hay ninguna aplicación real, es un modelo jerárquico. Porque, digamos, cuando vos tenés que tomar una decisión, vos parás y empezás a valorar escenarios. ¿Okay? Eso es una estructura jerárquica. Una vez que te parece uno ideal, por ahí te vas y seguís trabajando. La inteligencia artificial, hoy, si vos ves la línea de razonamiento, toma una línea y se va. Ella no evalúa otras. El modelo jerárquico implicaría tener una inteligencia artificial y otra encima. Entonces se hace muchísimo más pesado. Pero van en esa dirección definitivamente y te va a sustituir. Esteban, ¿cómo ves la inteligencia artificial? ¿Cómo va esto tan acelerado? Como decimos popularmente, esto va socado. De aquí a unos 10, 20 años, ¿qué nos vamos a poder ir encontrando tal vez poco a poco que nos vaya a complementar lo que estábamos diciendo al inicio y que nos vaya sorprendiendo en el camino? Verás que hay un libro de Bill Gates que leí hace muchísimos años que él dice, nosotros le damos más, o sea, calculamos mal lo que va a pasar en 2 años, queremos que va a traer más cambios y usualmente se quedan cortos. Y usualmente nos quedamos cortos a la hora de calcular los cambios en 10 años. Yo creo que sí vamos a llegar a la inteligencia artificial general, donde ella aprende sola. Vamos a tener que crear, más que carreras, oficios. Exacto. Y vamos a tener que aprender a trabajar con ella 24/7, pero siendo nosotros las cabezas pensantes y no darle a ella la autonomía. Hollywood va a sufrir bastante, eso es un hecho. O sea, lo que pasó hace poco con la serie del Eternauta de Netflix, que hubo una escena en particular que ellos hicieron con inteligencia artificial en los últimos capítulos donde hay un edificio cae. Ok, eso fue un revuelo en Hollywood porque nos estás quitando trabajo. Sí, pero la herramienta llegó. Entonces, la música también. Claro. Ya tenemos, ahí hubo un problema hace poco con una banda que no se sabía, al final de cuentas sí se descubrió, que era 100% generada por inteligencia artificial. O sea, nadie existía. Hace poco estaba yo dando en la sección del cine de Extra Noticias con la nueva película creada también con inteligencia artificial. Es impresionante. Exactamente. Entonces nosotros ya es complicado porque vamos a tener que aprender
más oficios con ella que carreras técnicas. Finalmente, Esteban, si pudieran darnos un consejo a nosotros como estudiantes o a los padres de familia que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, ¿cuál sería para prepararnos mejor frente a este cambio tecnológico? Tienen que abrazar la tecnología, o sea, así como tuvimos que adoptar el web 24/7, así como pasamos al teléfono inteligente, así como dejamos el cable para irnos al streaming, todo esto va cambiando y la inteligencia artificial la va a cambiar, pero de una forma muy diferente, porque esta vez nos permite ser a nosotros más creativos, no solo consumidores. Entonces nosotros tenemos una ventaja si la utilizamos. Hay que aprender a usarla, hay que entenderla, saber cuáles utilizar, entender muy bien los límites y esos para nosotros y para la gente y sobre todo para los chiquitos, pero es una herramienta que nos puede llevar a la estratosfera si la aprendemos a utilizar. Buenísimo. Esteban Mora es especialista en inteligencia artificial y hoy nos ha acompañado para traernos un poco más complementando este tema, sobre todo en el área de la educación, y siempre lo que queremos es acompañar y llevar los consejos más precisos para que tanto estudiantes como padres de familia que nos están observando y escuchando puedan aplicarlos. Esteban, muchas gracias. Gracias a vos. Encantado. La IACON